43. Isaías capítulo 43. Dice la Biblia en Isaías capítulo 43, para resumírselo un poquito, dile: Dios creó a Jacob, pero formó a Israel. Dios creó a Jacob, pero formó a Israel. Levante su brazo y diga: Dios me ha creado, pero me tiene que formar. Toca la persona que dice a tu lado, dile: necesitas ser formado. No puedes eludir el proceso de formación. Isaías 43. El primer versículo dice: Dios creó a Jacob, pero formó a Israel. Nosotros vemos en la Biblia que el proceso siempre es el mismo. Dios crea a Simón, pero forma a Pedro. Dios crea a Saulo, pero forma a Pablo. Dios crea a Abraham, pero forma a Abraham. Dios crea a Sarai, pero forma a Sara. Dios crea a Antonio o Antonito y tiene que crear a Antonio. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de pasar por ese proceso tan necesario para que podamos ser el instrumento que Dios quiere usar para manifestar su gloria y su poder. Y si no le dejamos que Él lo haga, vamos a sufrir mucho, vamos a padecer demasiado. Escuchen, yo veo en la Biblia la palabra de Dios, presta atención, que si quería haber entrado en otros detalles, pero lo vamos a dejar a un lado. Veo que a veces nuestro mayor problema es que hablamos mal, y cuando hablamos mal sufrimos consecuencias. Cuando Dios llama a Moisés y a Jeremías, los dos contestan de la misma manera. Son los dos hombres que manifestaron una incapacidad. El problema es que a veces Dios te ve de una manera, pero tú te ves de otra. Dios veía el potencial de Moisés, el potencial de Jeremías, pero Moisés dice: yo soy tartamudo, y Jeremías dice: yo soy un nenito e inexperto que no sé hablar. Ahora, la pregunta en esta mañana es: ¿cuántos quieren pasar de niños a hombres para los hombres? ¿Cuántos quieren pasar de niñitas a mujeres? Necesitamos ser formados, necesitamos ser procesados por Dios, y a veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida para sacarle, como dije mientras estábamos ministrando la alabanza, sacarle la punta al lápiz, para sacar toda la cáscara que no sirve, para que solo esté dentro de ti la tinta, lo que realmente vale, lo que realmente sirve. Entonces en la Biblia vemos algunos ejemplos que quiero mencionarles, que Dios a veces tiene que taparle la boca a un hombre y hacerlo enmudecer porque estaba hablando mal. Tengo que a la persona que tienes a tu lado y dile: si vas a hablar mal, mejor cállate. Si vas a hablar mal, mejor cállate. Saben que muchos de los errores que nosotros sufrimos y las consecuencias en nuestra vida que sufrimos es por hablar mal. Y cuando nosotros hablamos mal, pensamos que las palabras no pasa nada. Discúlpame, las palabras tienen poder. Las palabras te atan, te esclavizan, o las palabras te liberan. Cuando yo me comprometo y no cumplo, tú dices: si Dios me perdona, ok, Dios te perdona, pero hay una serie de consecuencias en el mundo espiritual que te han atado y tu bendición está frenada y detenida. ¿Por qué? Porque hablaste mal y tus palabras ataban tu bendición. Repítame esto conmigo: mis palabras atan mi bendición o la desatan. Proverbios 18 dice que el poder está en nuestra boca, en nuestra lengua. Nosotros podemos desatar bendición o podemos retener bendición. Y a menudo
yo veo cantidad de personas, nuestro gran problema, y a veces no solamente es el problema de las mujeres, porque las mujeres hablan y hablan y hablan y hablan un montón de cosas, y porque les encanta hablar a las mujeres, y es una necesidad imperante en ellas el hablar. Pero a veces, ojo, yo quiero que seamos conscientes que el hablar demasiado sin sentido a veces frena nuestra bendición. A veces uno se pregunta, ¿y por qué no llega? No, es porque tú has hablado cosas que no debías de hablar, y eso te ha afectado a ti y a tu entorno. Pero no solamente son las mujeres, sino también los hombres. A veces los hombres somos muy dados a decir, te doy mi palabra, te prometo, o a veces por presumir o por alardear de algo, comenzamos a decir esto, lo otro, a comprometernos en cosas que luego no terminamos cumpliendo. Y todas estas cosas que parecieran que no pasa nada, discúlpeme bien, tienen una repercusión espiritual que nos afecta de una manera impresionante. Les pongo un ejemplo. Un día un hombre estaba conjuntamente con su esposa, ella se llamaba Ana y él se llamaba Zacarías, y ellos oraban a Dios, sobre todo la mujer le decía, por favor Dios, concédeme un hijo, por favor concédeme el sueño de tener un hijo. En la oración de Ana hay diferentes enseñanzas. Una de las enseñanzas de Ana es cuando ella pedía para ella misma, no recibía nada. Levante su brazo, diga, cuando yo pido para mi beneficio, no voy a recibir nada, pero cuando yo pido para volver a dárselo a Dios, entonces Dios me responde. ¿Cuánto quieren que Dios me responda? Tú quieres la respuesta de Dios. Hasta que ella no cambió su oración, porque ella manifestaba el estado del pensamiento de su cultura. El pensamiento de la cultura de una mujer judía solamente era tener tierra, tener descendencia. Pero cuando ella pidió conforme a la cultura natural, no recibió nada. Pero cuando nosotros comenzamos a apropiarnos de la cultura espiritual, de comenzar a movernos en el plano que Dios quiere que nosotros nos movamos, que cuando le pedimos a Dios cosas sean para que tengan detrás un interés y tengan detrás el proyecto de querer bendecir de vuelta a Dios y a la gente que le ha puesto a nuestro lado. Entonces Dios respondió a Ana, pero cuando ella dijo, Señor, si me das un hijo, te prometo que te lo dedico a ti. Cuando ella dijo esas palabras, te lo dedico a ti, te lo doy a ti, oh Dios, porque entiendo que es tuyo, porque dice la Biblia que nada puede recibir el hombre que no le haya sido dado de parte de Dios. Significa que todos los logros que tú alcances en tu vida, si no tienes presente que no es por tus fuerzas, tus talentos o tus cualidades personales, sino por la gracia y la misericordia de Dios que te ha acompañado siempre para darte sabiduría y entendimiento en la forma de proceder y caminar. Si tú no reconoces que las bendiciones que recibes son por la gracia de Dios, llega un momento que el grifo se cierra. ¿Cuántos quieren que el grifo se cierre? Nadie. Yo quiero que el grifo de Dios siempre esté abierto para nosotros, porque somos gente que entendemos que todo lo que Dios nos da es para que volvamos a entregárselo a Él. Amén. Señores, este es el modelo de Dios. No es el modelo que yo me he inventado, no es el modelo que una iglesia presenta, es el modelo de la Biblia. El mismo Dios entregó a su Hijo, ¿para qué? Para que nosotros tuviésemos bendiciones como la vida eterna y como el perdón de nuestros pecados. Amén. Siempre es, yo te doy, oh Dios, y como siempre digo, a Dios nadie le gana dando. Si tú le das con todo tu corazón, Dios te devuelve de una manera multiplicada impresionantemente. Y saque de su mente, porque no les estoy hablando de ofrendas, te estoy hablando de tu vida, te estoy hablando de tu corazón y de tu personalidad. Amén. Entonces este hombre, Zacarías, dice la Biblia que después de que su mujer procede de esa manera y Dios le responde,
Y esto es muy interesante porque siempre que Dios le habla a un matrimonio, Dios nunca va a dejar una duda, en una incógnita. Dios le hablará a la mujer y le hablará al hombre también para disipar toda duda. Dios le habla a la mujer, ella está contenta, pero ahora tiene el problema de un marido que no termina de creerse lo que Dios le dice. Y se le aparece un ángel y le dice a Zacarías: tu mujer se ha quedado embarazada, vas a concebir y vas a dar un hijo, y le dice, le pondrás por nombre Juan. Ahora escuche esto con atención. Zacarías manifiesta con sus palabras duda. ¿Cómo puede ser esto? En pocas palabras diciendo, esto es imposible. Yo ya soy viejo. Mi mujer también es de edad avanzada. No puede ser esto que nos ocurra a nosotros. Y dice la Biblia que inmediatamente Dios le tiene que enmudecer la boca. Cuando yo me paré a pensar en este pasaje, entendí cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Levanten sus brazos y digan: doy gracias a Dios cuando a veces Él me tapa la boca. Porque hay bendiciones que yo mismo a veces irrumpo o freno por hablar mal. Zacarías iba a romper la bendición que Dios le había dado con esas palabras negativas y con esas palabras que estaban afirmando desconfianza. Entonces Dios le tapa la boca y le enmudece. Note usted qué diferencia es cuando el mismo ángel visita a la Virgen María. Lo vamos a estar conmigo. El mismo ángel visita a la Virgen María y le dice: llena eres de gracia, y le dice: vas a tener un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Si ella dice: sí, Señor, qué bueno es esto, y le dice: pero dime, ¿cómo será esto? ¿Nota usted la diferencia? Uno manifiesta incredulidad y otra dice: sí, Señor, lo recibo, pero te pido que me digas cómo lo vas a hacer. ¿Está notando la diferencia? ¿Está notando la diferencia? Cuando nosotros sabemos responder de la misma manera que respondió María, Dios no tiene problema con que nosotros le preguntemos y le digamos: Señor, ¿cómo quieres hacerlo? Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Dímelo. Y Dios revela un plan interesante para que Él pueda llevar a cabo el propósito que tiene con nosotros. Diga conmigo: si yo hablo bien, todo me saldrá bien. Si yo hablo mal, todo me va a salir mal. Amén. ¿Están ahí conmigo? Ahora, escuche esto. El problema del pueblo de Israel fue que caminó 40 años en el desierto dando vueltas con un mismo lenguaje, y es: no vamos a morir aquí, vamos a morir en el desierto. ¿Para qué Dios nos ha traído aquí si vamos a morirnos aquí? Tanto hablaban de morirse que al final se murieron en el desierto. Toda la persona que dice: lo que tú hablas tiene una repercusión espiritual bien grande, y nosotros debemos de ser gente que hablemos bien. Y a veces, escucha esto, Dios tiene que hacernos pasar por problemas difíciles, y cuando Dios nos habla y nosotros manifestamos duda, Dios, escúcheme bien, a veces te mantiene mudo hasta que veas el milagro delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque hay gente que cree de verdad sin necesidad de ver, pero hay otros que continuamente tienen que ver primeramente para creer. Pero la Biblia dice: más bienaventurado son aquellos que creen sin ver. ¿Cuántos en esta mañana van a creer en la palabra de Dios y no van a dudar en absoluto de lo que Dios va a hacer con ellos? Amén.